Definitivamente hay cosas que suceden mejor cuando estamos juntos, ¿verdad? Ahora estaba escuchando el himno, estábamos cantando y un momento paré para escucharlo, ¿verdad? Y es imposible no sentir las ganas de que así se cante en todos los barrios de la Estaca. Entonces, hermanos, por favor, la próxima vez que tengamos que entonar un himno, sea aquí, sea en nuestro barrio, hagámoslo con el mismo espíritu que lo acabamos de hacer, por favor. Hermanos, no sé si ustedes recuerdan, creo que sí lo tienen que recordar. ¿Quiénes eran los personajes que siempre querían hacerle la vida imposible a Jesucristo? Los fariseos, ¿verdad? Siempre donde estuviera Jesucristo tenía que haber algún fariseo tratando de meter una piedra en el camino, ¿verdad? Y a veces nosotros como miembros decimos, bueno, ¿y qué le pasa a esta gente? Tenían al Salvador enfrente, tenían a alguien con la autoridad en enfrente, y lo único que querían hacer era meter una piedra de tropiezo, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros, yo en mi lenguaje coloquial diría, qué montón de cabezones. De hecho, cuando Jesucristo estaba en la sinagoga, ¿verdad? Quisiera leerlo directamente de Mateo 13. Dice que Jesucristo al llegar a su tierra, es decir, al lugar donde nació, donde lo vieron crecer, donde él se desarrolló toda su juventud, les, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde saca este sabiduría y estas obras maravillosas? Entonces, algo bueno estaba diciendo Jesucristo. Él tenía su atención y ellos entendían que lo que Jesucristo estaba haciendo estaba bien. De hecho, los asombraba. Pero inmediatamente dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Entonces pasaron de estar admirados a decir, pero este no fue el que creció aquí. Este no fue el muchacho que estaba aquí, que andaba con José para arriba y para abajo. Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas obras maravillosas a causa de la incredulidad de ellos. Entonces vean cómo un líder con la autoridad, preparado desde antes de nacer para estar ahí, no pudo realizar obras maravillosas porque no contaba con el apoyo de los que estaban en una sinagoga, es decir, los que estaban tratando de ser miembros de la iglesia. Hermanos, yo quisiera que al ver esta historia analicemos nosotros mismos la siguiente pregunta. ¿Será que por tener mucho tiempo en la iglesia, por ser muy mayores en la iglesia, o porque consideramos que tenemos más preparación, será que por todas estas situaciones a veces pensamos que nuestros líderes no podrían aconsejarnos? ¿Será que a veces pensamos, pero es que el obispo yo lo vi crecer desde chiquitico? O decir, es que el presidente de quórum, yo me acuerdo cuando estaba pequeñito. ¿Será que a veces pensamos así y decimos, no es este el hijo de tal hermano? Pensemos en esa pregunta, hermanos, porque a mí me ha asombrado un montón. Como ustedes saben, yo soy el chiquillo de la presidencia. Tengo 33 añitos apenas. Eh, y la verdad que me he sentido muy humilde al saber que tengo este llamamiento, pero también he sentido la bendición
de ver cómo algunos hermanos tienen claro quiénes son sus líderes. A pesar de que la presidencia destaca los obispos, los presidentes de quórum, hermanas que sirven en liderazgo, son imperfectos. Hay hermanos que entienden cómo es que funciona la iglesia del Señor. Yo quiero compartir muy rápido algunas experiencias. Un día estuve en Tres Ríos, en el barrio Tres Ríos, y di un pequeño mensaje acerca de un hombre ciego. Al terminar la reunión sacramental, el patriarca se me acercó y me dijo, presidente, yo necesitaba ese discurso, porque a veces yo soy ciego. Entonces yo dije, un hombre con la experiencia del patriarca viene y me dice que se sintió fortalecido por lo que le dije. Ese mismo día llegó una hermana nueva al barrio Tres Ríos, conocida del presidente de quórum del barrio Tres Ríos. Y el presidente llegó y me dijo, necesito que conozca a alguien. Es una hermana nueva en la estaca y tiene que conocer a alguien de la presidencia de estaca. Y me presentó a la hermana. El presidente Marín fue nuestro presidente de estaca y en ese momento él dijo, necesito que conozca a un miembro de la presidencia de estaca. Y me presentó a esta hermana. Hace unos días, conversando con el hermano Flores, él me dijo, presidente, hasta hace poco yo era su presidente, pero ahora usted es mi presidente. Necesito que me diga qué puedo hacer mejor, si hay algo que tengo que corregir. Hermanos, vieran el impacto que tiene eso. Todos ellos son hombres que entienden que a pesar de que hay un chiquillo, estoy tratando de ser un buen líder. Y lo mismo pasa en cada barrio, con obispos, presidentes de quórum, presidentas de sociedad de socorro, que a pesar de sus inexperiencias, están tratando de ser buenos líderes. Hay un ejemplo que a mí me maravilla un montón y es el de mi esposa. ¿Por qué? Porque no hay persona que conozca mejor mis imperfecciones, mis defectos, las cosas que no me gustan. Y aún así, ella siempre me demuestra que me sostiene como su esposo y también como líder en la iglesia. Y yo creo que ella es la única que podría llegar y decir, ay, el presidente Solano, ta, 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 ta. Y sin embargo, nunca lo hace. Mi esposa hace un tiempo discursó y ella comentó una historia que a mí me llamó mucho la atención. Hablando de los líderes y cómo los sostenemos, ella contó una historia en la que un barrio estaba tratando de recaudar fondos. Imagínense que puede ser que estamos recaudando fondos para un campamento de jóvenes. Entonces tenían una atracción de estas con agua en las que hay un cuadrito y la gente tiene unas bolitas y le pega las bolitas, perdón, tira las bolitas y le pega al cuadrado y hay una persona sentada en una banca y abajo hay agua. Cuando le pegan a ese cuadrado, la persona cae. La gente estaba muy entretenida, pagaba para ir y tirar las bolitas y tirar. A alguien se le ocurrió que la atracción funcionaría más si el obispo se sentaba en la banca. Y se hizo una fila enorme, se hizo una fila enorme, con gente con su bolita, esperando para tirarla, ¿verdad? Obviamente, hermanos, no es la situación más reverente que podría existir. Y yo creo que nosotros en este momento decimos, está muy extraño. Hermanos, pero ¿será que a veces actuamos como los fariseos y estamos con una bolita en la mano, esperando para lanzarla contra algún líder?
Hermanos, a veces incurrimos en ese error. Hermanos, sus obispos, hoy estábamos aquí afuera antes de que iniciara la reunión y pude ver al obispo Porras. Se parqueó un bus aquí de este lado y el obispo fue hasta el portón y saludó a sus miembros y les dio la bienvenida a la conferencia. Hermanos, no es justo que alguien como un obispo que pierde el sueño, se cansa por el bienestar de su barrio, no reciba el apoyo que deba recibir. Yo cuando vi al obispo, yo dije, este obispo ama a sus hermanos. Uno por uno los saludó y los recibió. ¿Cómo es posible que a veces, como miembros de la iglesia, estemos esperando con esa bolita en la mano para una persona que actúa de esa forma? Hermanos, y esto no es solo a los obispos, a un presidente de quórum, una presidenta de sociedad de socorro, a una presidenta de mujeres jóvenes, un asesor de hombres jóvenes, un consejero del obispo, cualquier miembro del consejo de barrio. Hermanos, ¿será que a veces tal vez no tiramos una piedra, pero nos reservamos a la hora de sostener a un líder? No deseamos levantar la mano para sostenerlo. ¿Será que a veces decimos su nombre y lo llamamos por su nombre en vez de reconocer su manto y decirle obispo y su apellido? Podrá parecer insignificante, hermanos, pero el reconocer el manto de un obispo trae bendiciones a la vida de nosotros como miembros. Hace un tiempo, y eso es otra de las cosas que pasa, hace un tiempo cuando yo recién fui llamado como secretario de Estaca, cuando formábamos parte de la Estaca La Paz, yo estuve en una reunión donde se estaba discutiendo un asunto importante. El presidente de Estaca puso sobre la mesa de un consejo de Estaca un tema importante sobre el que tenía que tomarse una decisión. En ese entonces el presidente de Estaca era el Elder Mora. Resulta que uno de los consejeros del presidente no estaba de acuerdo con la acción que se iba a tomar y tenía buenos argumentos y él decía, no me parece, presidente, por esto, esto y esto y esto. El otro consejero sí. El presidente los escuchó a todos y al final tomó la decisión. No era la decisión que este hermano quería. Y yo me preocupé, era la primera vez que estaba en una reunión así y yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero hermanos, esa reunión terminó, la puerta se abrió y ese consejero que no estaba de acuerdo decidió apoyar a su presidente de Estaca y salió y era el que estaba convenciendo a todos los demás hermanos de lo que iban a hacer. Entonces, hermanos, reconozcamos cómo funciona la iglesia con consejos y que en un consejo todos participan, aún las hermanas que son líderes, y las necesitamos participando en esos consejos. Pero a veces las decisiones deben tomarse y debemos apoyar a los líderes, aunque nuestra lógica, nuestras preferencias no calcen con esa idea, porque creemos que esta es una iglesia de revelación, donde los líderes pueden recibir inspiración para lo mejor que pueda pasar en nuestros barrios o la estaca. Hermanos, recuerden que los líderes representan al Señor y aunque sean líderes, no siempre tienen que decir lo que nosotros queremos escuchar. Cuando llegue a nosotros la voz de amonestación de un presidente de quórum, de un obispo, de un presidente de estaca, de una presidenta de mujeres jóvenes, cuando llegue una voz de amonestación amorosa, por favor atendámosla. Porque yo les puedo asegurar, conociendo a los consejos de barrio, que ayer estuvimos reunidos en la sesión de líderes, que no hay ninguno de ellos que tenga una mala intención a la hora de amonestar a los hermanos. Antes de eso, yo les puedo asegurar que hay líderes que están dispuestos a sacrificar mucho
como para que no atendamos a sus consejos. En Doctrina y Convenio 121, hermanos, dice, no me gusta esta palabra, pero está en las Escrituras y quiero leerlo así como está. En el versículo 16 de Doctrina y Convenio 121, dice, malditos sean todos los que alcen el calcañar contra mis ungidos, dice el Señor, clamando que han pecado cuando no pecaron delante de mí. Antes hicieron lo que era propio a mis ojos y lo que yo les mandé, dice el Señor. Hay algo que yo quiero que entendamos acá. Primero, ¿qué es el calcañar? ¿Han visto su pie? La partecita de abajo del talón, ese es el calcañar. Normalmente cuando hay un perrillo que nos está estorbando o hay algún animalito que no queremos, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el famoso taquito, ¿verdad? Tiramos la pierna, es como una señal de desprecio. Hermanos, vean lo que dice cuando nosotros, de manera simbólica, tenemos esa actitud hacia un ungido del Señor. Y recuerden lo que pasó con Jesucristo. Dice, y no hizo allí muchas obras maravillosas a causa de la incredulidad de ellos. Hermanos, cuando nosotros no apoyamos a nuestros líderes, es muy difícil que la obra del Señor tenga obras maravillosas. Y el progreso de un barrio, de una estaca, depende en muchísima medida de cómo sostenemos y apoyamos a nuestros líderes. Hermanos, los obispos, presidentes de quórum, presidentes de sociedad de socorro, presidentes de mujeres jóvenes, asesores de hombres jóvenes, gracias por lo que ustedes hacen. Y hermanos, si no tenemos uno de estos llamamientos, yo voy a sentir gratitud de saber que ustedes apoyan a esos líderes que acabo de mencionar. Cuando servimos en los barrios, algunas veces pensamos que los líderes de estaca quizás vienen como intrusos, que vienen como auditores, que vienen a decirme que estoy haciendo mal. Hermanos, eso no es así. Podemos cometer errores, cierto. Somos humanos y es parte de nuestra naturaleza, pero la intención siempre va a ser ponernos al servicio de ustedes. Hermanos, yo quisiera pensar que a partir de hoy, cada vez que sintamos la tentación de hablar de un líder, nos abstengamos. Yo estuve en Barrio Turrialba cuando el hermano Arrieta regresó de su misión y él dijo algo muy cierto. Él dijo, yo aprendí en mi misión algo que me dijeron, dice, no le busque errores a los líderes, porque ¿sabe qué? Los tienen. Y es cierto. Y él decía, busquen aquello que ese líder ha hecho por ustedes, que ha hecho por alguien que es importante para ustedes. Hermanos, y esa invitación es la que yo quiero dejarles hoy. Les amamos y sabemos que la estaca Cartago va a crecer cuando esto también sea cultura de nuestra estaca y estemos ahí para sostener y apoyar a nuestros líderes. En el nombre de Jesucristo. Amén.